Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor le bendiga. Qué alegría volver a estar junto a usted. Es un gozo para mí retomar mis actividades y, por cierto, estar compartiendo con la iglesia del Señor. Doy gracias a Dios por sus oraciones, confiando en que el Señor continuará una obra completa en mi cuerpo y en mi mente, y saldremos adelante de estos días difíciles, como ha salido usted también, ciertamente, de los días difíciles, como el Señor le ha bendecido y le ha levantado en los momentos de aflicción. Así es que demos gracias a Dios por reencontrarnos. Eso hace muy, pero muy bien a nuestra vida y a nuestro corazón. Vamos a dedicar este culto para la gloria del Señor. ¿Le parece? Incline su rostro allí en casa y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que todo lo que en el día de hoy hagamos honre y glorifique su santo nombre. Le invito a orar a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu misericordia generosa en nuestras vidas, Señor amado. Gracias porque provees para el pan de nuestra mesa, para el cuidado de nuestros cuerpos y para la sanidad, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar junto a mis hermanos nuevamente. Y en ese contexto te quiero pedir, Señor, de que tú bendigas todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Que honre tu nombre, que tu nombre sea glorificado y que nos permitas, Padre, Señor, seguir haciendo iglesia para la gloria de tu santo nombre. Bendiga cada familia, cada hogar, cada vida, Señor amado, de la iglesia en Hortensias. A cada niño, a cada hermano y hermana, adulto, jovencita, Señor, y aún de la tercera edad. Bendígalos, Padre, en el nombre de Jesús, se lo ruego. Y entregamos este culto en tus manos para la gloria del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén y amén. Que el Señor les pueda bendecir. Quiero invitarle a que leamos la palabra del Señor, ¿le parece? Y vamos a hacerlo ahí en el capítulo 72 de Salmos. En Salmos capítulo 72 hay un texto muy hermoso de la palabra del Señor. Lo hemos leído en otras ocasiones y quiero invitarle a que lo volvamos a hacer. Dice así: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Antes se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán los dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Qué hermoso texto. Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Salmo 72, versos del 1 hasta el 19.
Que Dios bendiga esta palabra, que nos ayude a continuar adelante, que refresque nuestro corazón y que nos enseñe, ¿no es cierto?, que el reino del Señor vencerá finalmente y que su provisión poderosa estará en las manos de quienes la requiramos. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos guarde y que ahora podamos continuar alabando el nombre del Señor con el coro de nuestra iglesia. Así que le invito a que incline su rostro. No lo incline, perdón. Que levante su voz, que levante su rostro y que alce su voz para cantar al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jehová de los ejércitos. Cantemos junto al coro de nuestra iglesia. Amén. Contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerá, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. Cuando me pongo a
En la tierra soy un peregrino que camina en el mundo de la luz, alentado solo en mi camino, la esperanza de irme con Jesús. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo y vivir guardado por su amor. Nada importa que en mi desazone, en la prueba mil que pase aquí, alentado solo en mi camino, la esperanza de irme con Jesús. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo y vivir guardado por su amor. Solo estoy de paso en esta vida, donde todo ha de perecer. Busco aquella patria bendecida, que eternal con Dios habrá de ser. Le veré en un cercano día, cuando deje el mundo de dolor. Cara a cara solo verle anhelo y vivir guardado por su amor. Después de estas hermosas alabanzas, quiero invitarte a que escuchemos la palabra de Dios. Con gozo y alegría quiero invitarte a que abramos la palabra. Vamos a retomar Juan capítulo 2, que es donde lo habíamos dejado, y quiero pedirte de que pongas atención. Doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa de volver a compartir la palabra de Dios. Sabes la alegría que hay en mi corazón de poder hacerlo. Escuchemos el mensaje del Señor. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Qué alegría para mí estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quiero dar gracias públicas al pastor Gerson Gárate por la generosidad de compartir la palabra con nosotros durante todo el tiempo en que estuve con licencia médica. Pero ya estamos de vuelta y para mí por lo menos es un gozo, usted sabe, poder predicar la palabra y hacerlo con alegría y buscar en esta palabra lo que Dios tiene para mí. El pastor Gerson me dejó un gran desafío, no solamente por la manera en que él enseña, por lo práctico que es, y lo profundo también que él es. Es una persona con muchos estudios en teología y con muchos años de ministerio también, sino que además él tiene la gracia de la síntesis, ¿no es cierto? Y él es capaz de decir muchas cosas en 20, 25 minutos. Voy a aceptar ese desafío y voy a ver si logro acercarme en algo a aquel desafío en tiempo. ¿Sí? Espero poder en ese sentido aprender de él. Así que para comenzar vamos a retomar la predicación, el trabajo que hemos venido realizando en Juan, en el Evangelio de Juan.
terminamos todo el capítulo 1 y vamos a comenzar el 2 cuando comenzó mi licencia, así es que vamos a mirar el capítulo 2 nuevamente completo, pero esta vez voy a hacerlo todo junto, voy a rescatar solamente 3 puntos de todo el capítulo para ustedes. Pero déjeme comenzar con el capítulo 20, para que no olvidemos todo lo que está escrito, para que usted no olvide todo lo que el texto nos está contando. Juan capítulo 20, versos 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe? Nunca debemos olvidar para qué, el motivo de por qué se escribe el Evangelio de Juan. Porque cuando usted lee el Evangelio y reflexiona en él en razón de esto, es decir, para creer en que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna, entonces la palabra, todo lo que hemos compartido va a ir teniendo sentido, va a ir teniendo perspectiva y no va a ser un relato suelto. Usted ya sabe que a diferencia de los evangelios, del resto de los evangelios que son sinópticos, que son históricos, ¿no es cierto? Este evangelio tiene esta característica, que entregarnos elementos para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quién es este Hijo de Dios en su carácter, en su forma, en su manera de ser? Y hoy día vamos a descubrir en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Juan, al menos 3 elementos que hablan de quién es Jesús, de su carácter y de lo que va a ser su ministerio. Y vamos a revisarlos rápidamente en este día. Así que le invito a que abra su Biblia, Juan capítulo 2, y el primer punto de mi mensaje está aquí en las bodas de Caná. Dice así la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a los ritos de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Pero Jesús le dijo llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, y entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresal, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, ella vino sin saber de dónde venía, aunque lo sabían los sirvientes. Fíjese, los sirvientes, no los apóstoles, no los discípulos hicieron esto para que nadie dijera que pudiera haber habido trampa allí, que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Mire qué interesante el versículo. Ahí estamos en las bodas de Caná y dice que es el principio de la señal. Y voy a decir al tiro algo. Juan nombra solamente 7 milagros de Jesús. Y en ninguno le llama milagros, sino que les llama señales. Porque él lo que quería mostrar, recuerdo lo que leí al principio, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo, ¿no es cierto?, tuviéramos vida eterna. Por lo tanto, a él no le interesaba mostrar el milagro como un hecho maravilloso sobrenatural, sino que tenía que ver siempre con un propósito de enseñanza respecto de quién era Jesús, del carácter de Jesús. Para la anécdota nomás, para los que les gusta este capítulo y hacen siempre broma, quiero decirle que cada una de esas tinajas, ¿no es cierto?, era de 100 litros, ¿ya? Por lo tanto, para el final de la boda tenían 700 litros de vino. Interesante eso, la boda duraban varios días y se invitaba a mucha gente, no solamente a la familia, sino que al pueblo. Así es que eran grandes celebraciones.
Y me gustaría decir muchas cosas de este texto, de verdad, hay mucho que decir, pero me voy a quedar solamente centrado en la enseñanza que quiero tener para ustedes en el día de hoy. Y es en el diálogo que se produce entre Jesús y su madre. Y se fueron también, cuando fueron invitados a esta boda, faltando el vino, la madre, María, ¿no es cierto?, le dijo, no tienen vino. Eh, 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 le dice a Jesús. Y el Señor le dice a ella, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Para nosotros la palabra mujer aquí suena muy fuerte, pero quiero decir que no es una falta de respeto, no es, no la está, no la está ofendiendo ni tratando mal, ¿sí? En el contexto judío es algo así como señora, mi señora madre, ya es una palabra de respeto. Para nosotros mujer suena despectivo y fuerte, pero cuidado, en el contexto griego la expresión no tiene nada de eso, sino que muy por el contrario, una palabra de respeto hacia su madre. Mire lo interesante. La primera frase dice, ¿qué tienes conmigo? Esa frase, tal cual está ahí, la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento en una o dos oportunidades cuando se enfrentaba los hijos de Dios o los hijos de Israel contra los adversarios, contra los seguidores de Baal. La vamos a encontrar en el Nuevo Testamento varias veces, no recuerdo, no había anotado por ahí el número 5 o 7 veces, cuando se enfrentan con demonios. Es la misma frase, ¿qué tienen conmigo? Y en este caso la pone con María de manera especial. La pone con respeto. ¿Qué tienes conmigo? Eh, 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 mi señora madre, ¿qué tienes conmigo? María estaba clara, usted conoce el resto de los relatos, ella guardaba todos los eventos en su corazón de lo que estaba pasando, sabía exactamente quién era Jesús. Y ella en algún momento ella quiso, perdóneme la expresión, pautear a Jesús. Es aquí, y por eso este es el principio del ministerio del Señor Jesús, cuando Él pone las reglas claras para Él y para su familia y para sus discípulos que estaban con Él en ese momento. Por eso los mencionan en el principio, dice que fueron invitados a la boda, ¿no es cierto? Y al final los menciona, ¿quiénes fueron invitados a la boda? María, los discípulos y sus hermanos, ¿ya? Y estuvieron allí. Y dice que entonces pone las cosas claras. Había iniciado el ministerio. Él ya había pasado las experiencias anteriores del bautismo, todo eso había sido solo, pero ahora ya comenzaba a hacerse, iba a comenzar su ministerio como tal. Y entonces la confronta. Y la confronta para decir, ¿sabes qué? Lo que viene de ahora en adelante tiene que ver necesariamente, ¿no es cierto?, con mi labor como hijo de Dios. Y ya, vamos a decirlo de esta manera, vamos a romper este vínculo de tierra, aunque nunca dejó de hacerlo, para, para, que, para que podamos continuar con nuestra labor. Le dice, aún no ha venido mi hora. ¿Cuál hora? La de precisamente presentarse y darse a conocer como el Hijo de Dios. Su madre, María, entiende plenamente esta situación. Y entonces les dice a los que le servían, haced todo lo que os dijere. ¿Sabe? Este texto, la enseñanza profunda, el hecho teológico que hay en este texto, es resaltar la preeminencia de Jesús sobre su creación, sobre nosotros. Él está sobre nosotros. Él está arriba de nosotros.
Nos gusta mucho la figura del Jesús amigo, del Jesús compañero, lo he repetido varias veces. Y está bien porque Él quiere estar al lado nuestro. Él dijo, vosotros sois mis amigos, ¿no es cierto? Ya no soy mis siervos porque saben lo que yo estoy haciendo. Él nos pone a su lado, pero Él nos pone a su lado, Él nos levanta. Es a causa de Él que podemos estar cerca y somos coherederos de lo que implica la vida eterna. Pero por la obra de Él, no por nosotros, no por lo que yo quiera, no por lo que yo quiera hacer, no por lo que yo quiera decir, no por mis propias capacidades, sino por la obra maravillosa de Jesús. Jesús está sobre cada uno de nosotros. Está sobre nuestras vidas. Por eso hablamos de la preeminencia, ¿no es cierto?, de Jesús sobre cada una de nuestras vidas. Agrega un detalle anecdótico. Dice que es, es el primer milagro. Para que nadie diga que antes hizo milagro en la adolescencia, en la niñez, como dicen algunos libros apócrifos y mentirosos. Este es el primero. Aquí comienza su ministerio. Y él comienza planteando, ¿no es cierto?, que él estaba sobre la creación humana. Y venía a cumplir el ministerio del Señor su Padre. Y él hace el milagro. Él consiente el deseo de su madre, pero le pone las cosas claras. Y entonces pone este primer milagro o esta primera señal, ¿no es cierto?, de calidad. A mí me gusta de este texto porque me gusta sentir que pensar que el primer milagro de Jesús es en la cotidianidad de la vida familiar. Jesús al interior de nuestra vida, como el invitado permanente, preeminente sobre nosotros, que bendice a nuestras necesidades. Amado, la primera pregunta que tengo para ti esta tarde o esta mañana, es: ¿qué lugar ocupa Jesús? ¿Está por sobre todo en el seno de nuestro hogar? ¿Le damos el lugar que a Él le corresponde? Espero que así sea. Segundo elemento que aparece acá en el texto. Aparece a partir del versículo 13 y hasta el versículo 17. Dice: y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces acordaron sus discípulos que escrito está: el celo de tu casa me consume. El segundo elemento en este carácter de Cristo al iniciar su ministerio. El primero, que Él es preeminente sobre su creación, sobre todo. Él está sobre todo. Lo segundo, el Señor en esta purificación del celo, del templo, es interesante. El azote de cuerdas es como que hizo un látigo, ¿ya? Algunos dicen también que pudiera significar que jugó con el látigo. No ejerció violencia, no es que haya agarrado a correazo a la gente allí que estaba, salvo que desarma las mesas de los cambistas. La gente venía con su moneda de origen, ¿no es cierto? Y ellos se sentaban en la orilla para darle las monedas que se usaban allí en Jerusalén, hacer el cambio de las divisas. El problema es que cobraban y se aprovechaban de la gente que no tenía más opciones. El celo de tu casa me consume. ¿Estaría hablando del templo? Cuando dice el celo de tu casa me consume, ¿estaba hablando del templo? Por supuesto que no, mi hermano. Se habían construido, ya era el tercer templo. Así que no era el lugar propiamente tal. ¿Qué era? ¿Qué implica o qué significaba esto, que el celo de tu casa me consume? Pues bien, ¿no es cierto?, lo que encontramos desde cuando el Señor envía el arca en medio del pueblo, que es el lugar del encuentro.
es el lugar de la adoración, es el lugar de la comunión hasta ese momento. Después de Jesús tenemos aún oportunidades mucho más maravillosas porque nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo y podemos tener una comunión y una intimidad íntima, personal, perfecta con el Padre. Pero hasta ese tiempo no había un lugar físico donde encontrarse con Jesús, con Dios cada día, donde encontrarse en comunión, donde ofrendar, donde pedir perdón por nuestros pecados. Y el texto sagrado en el Antiguo Testamento dice que todos tenían que era necesario el derramamiento de la sangre del Cordero Inocente. Usted sabe bien el relato, dice, y cuando tú no tengas plata para nada, eres el más pobre, dice, entregarás al menos 2 palomitas. Aunque sea eso, lo más mínimo, la expresión más sencilla de tu ofrenda, pero que sea un acto de reconciliación, de confesión, de intimidad, de comunión, de cercanía con tu Padre Celestial. Y es a eso a lo que el Señor, ese es el celo del Señor en este texto. En el verso dice, en el versículo 16, dijo, a los que vendían las palomas, a los que vendían lo más, la posibilidad más mínima de que el más pobre y menesteroso pudiera también tener este acto de comunión que había sido puesto en la palabra de Dios para que pudiera reconciliarse, para que pudiera tener perdón de pecado, para que entregara ofrenda, para que estuviera una comunión íntima con el Padre, un encuentro con el Padre Celestial. Él dice, entonces quiten esto de aquí, no hagan comercio. Por favor, no hagan comercio de lo que implica la comunión con el Padre. No hagan comercio de lo que implica la intimidad con Dios. No haga comercio de la adoración personal, ¿no es cierto?, que hay con el Padre Celestial. Sí, amados míos, la adoración a Dios no puede tener obstáculos de los mercaderes, ¿no es cierto?, que han surgido. Hay mercaderes no solamente de lo económico que claramente hay en el día de hoy con mensajes como en la teología de la prosperidad y otros tantos. Pero también hay aquellos que abusan, ¿no es cierto?, de la experiencia espiritual, de que las personas creen ciegamente en hacer cosas, en sentir o dejarse llevar por emociones mal guiadas y mal enseñadas, por, eh, por permitir o por dejar, ¿no es cierto?, que haya superficialidad en la entrega de la adoración personal, ¿sí? En lugar de llevar a una adoración íntima, profunda. Usted y yo, mi amado hermano, y la iglesia como un todo debe ser un facilitador para que cada uno de los que cruce las puertas de nuestros templos, hoy día no están cerradas, pero es la figura para hablarnos, ¿no es cierto?, de que se acerca para buscar del Señor, en lugar de poner obstáculos, de ser mercaderes de aquella experiencia, seamos facilitadores de esta experiencia para que la gente se encuentre y adore y honre el nombre del Señor. No mercaderes, no buscando el provecho, el provecho mezquino en favor nuestro, sino muy por el contrario, pudiendo y buscando que cada persona pudiera tener la posibilidad maravillosa de encontrar al Señor. Cuando usted comenta mal, cuando usted habla de su iglesia, sobre todo con aquella gente que no son de la iglesia, cuando usted habla de manera despectiva de algún hermano de la congregación, cuando usted genera situaciones complejas para que la gente pueda buscar el rostro del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo ya no voy a la iglesia porque tal o cual persona me hizo o me dijo. A veces simplemente no me miró, no me saludó. Y entonces dice, nos hemos convertido en obstáculo y el Señor dice, mejor te ataras una piedra de molino y te tiraras al fondo del mar, que hicieras caer a uno de estos más pequeños. Por eso el Señor dice que lo consume el celo por su casa. ¿Por su casa? ¿Por el templo físico? Por supuesto que no.
por lo que implica su casa, por lo que implica el encuentro, la adoración, la intimidad que se produce cuando usted y yo adoramos, ofrendamos a Dios como actos de adoración, cuando nos encontramos con el Padre de manera comunitaria, como era este caso, en medio de la fiesta. Cuando hacemos comunidad de fe y esta experiencia, ¿sí? Le ponemos obstáculos para que otros lo hagan. Y busco solo mi propio beneficio. Busco solo mi propio placer. O hago valer mi opinión. Tercera cosa. Versículos del 18 al 22. Y dice así: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire, vamos a encontrarnos en el relato de Juan muchas veces en que dice que la gente creyó. Y vamos a ir descubriendo que esto creer, que se traduce aquí en nuestra Biblia, tenían diferentes connotaciones. No era el concepto de creer en Jesús como nosotros lo entendemos en el día de hoy. Lo vamos a ir aclarando cada vez que aparezca, ¿sí? Y aquí había algo especial. Ya tenemos que confiar en la preeminencia de Jesús por sobre todo, esa es parte de su carácter. Lo segundo, su celo, para que cada uno pueda tener una correcta adoración al nombre de Dios y una perfecta comunión con el Padre Celestial. Y en tercer lugar, nos habla, ¿no es cierto?, de la destrucción del cuerpo. Y usted mira, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con lo anterior? Mire, lo interesante aquí son las palabras de Jesús. Dice que él promete que iba a ocurrir algo. Y le habla a los judíos, le dice: en 3 días yo puedo destruir, danos señales. Y dice, porque obviamente esto causó un alboroto, ¿no es cierto? Y dijo: danos señales de por qué estás haciendo esto, de quién te crees tú para llegar y venir a hacer esto acá en el templo. Y el Señor le dijo: destruye este templo y en 3 días lo construyo. Y dice, hablaba de su propio cuerpo. El versículo 22 es el que importa aquí. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando el Señor resucitó. Mira lo importante. El Señor nos habla y nos ha hablado por mucho tiempo a través de su palabra. Día tras día, semana tras semana, todos los días nos habla a través de su palabra. Y muchas de ellas la tomamos y la dejamos pasar. Y tal como decía el verso 30, ¿no es cierto?, del capítulo 20, si escribiéramos todo lo que hemos dicho, o todo lo que Jesús hizo, serían libros que no alcanzarían la tierra para escribirse. Por tanto, es mucho lo que el Señor ha habló en su tiempo, y es mucho lo que el Señor ha hablado a través de nuestras vidas. ¿Cuántos mensajes? ¿En cuántos estudios? ¿En cuántos tiempos? ¿En cuántos talleres tú has estado en toda tu vida? En algunos casos, cientos. Sin embargo, ¿no es cierto? Pareciera que ¿de qué vale la pena seguir estudiando? ¿Hay algo nuevo que yo pueda aprender? ¿Hay algo que yo tenga que saber que no lo sepa? ¿Sabes? La formación de la vida cristiana va teniendo valor en lo que decía el versículo 22. Y dice, cuando resucitó, es decir, 3 años después, sus discípulos se acordaron de estas palabras. Y entonces, recién, creyeron a las Escrituras y la palabra que Jesús les había dicho. Acompáñame a Juan capítulo 14.
En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pero fíjate en el 26 lo que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes? La tercera enseñanza de este capítulo 2 para ti es el valor de la palabra de Dios. Aunque nos parezca fuera de contexto, aunque nos parezca que no tiene sentido, en ese momento para los discípulos, ¿no es cierto?, no tuvo ningún sentido. Destruiré este cuerpo y en 3 días, o sea, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Lo quedaron mirando. Y aunque lo apoyaron, estaban de atrás calladitos nomás. ¿Qué está diciendo? Los judíos le dijeron, ¿cómo este templo se ha construido en 46 años y todavía no hemos logrado avanzar ni lo hemos logrado terminar? Y los demás decían, ah, parece que él no sabía de esto. Tal vez Jesús no tenía muy claro cómo era la historia del templo. ¿Cuánta gente se necesitaría para construir el templo en 3 días? ¿Cuánto dinero? ¿Se acuerda cuando le dice den de comer a los pobres ahí en el desierto? Y dice, Señor, son muchos, ni con toda la plata que tengamos. Su razonamiento era tan concreto y tan materialista y tan de este mundo, sin entender la perspectiva divina de las palabras del Señor Jesús. Hasta que llega el momento adecuado. Y entonces, dice, cuando el Señor resucita, se recuerda de las palabras del Señor y le hacen sentido. El capítulo 14 dice que el Señor vendrá y morará en nosotros a través de la figura del Espíritu Santo o de la persona del Espíritu Santo. Y que si amamos al Señor vamos a guardar su palabra, a atesorarla, a escucharla, a tenerla, a hacerla nuestra. Y entonces dice, esta palabra, el Espíritu Santo nos la recordará llegado el momento, cuando haga sentido a mi vida. El drama que tenemos y la pregunta que tengo yo es que el Espíritu Santo tiene algo que recordarte. ¿Hay algo dentro de tu mente, de tu corazón, que el Espíritu Santo tenga que recordarte? Porque sabes que a veces nos acercamos, escuchamos la palabra del Señor Jesús, pero estamos más atentos de cualquier cosa. De si está muy largo el sermón, si está muy corto, tratando de leer de qué libros están detrás, haciendo comentarios de las figuras que están arriba, si me moví para un lado, si el predicador se movió, si tenía corbata, si no tenía corbata, si se equivocó en una palabra, en mi caso si me pongo tartamudo, ¿no es cierto? Preocupado de cualquier cosa, menos de atesorar la palabra, de escucharla. Ni siquiera para que tenga sentido en tu presente. Pero si la atesoras en tu corazón, el texto dice que el Espíritu Santo te ayudará a recordarla. ¿Cuándo? Cuando esa palabra sea necesaria en tu vida. En muchas ocasiones la palabra nos habla de inmediato. En muchas ocasiones la palabra nos confronta en el momento. En muchas ocasiones la palabra nos hace mirarnos en un espejo y corregir acciones y conductas. En otras tantas ocasiones esa palabra queda atesorada hasta que el Espíritu Santo nos confronta en alguna situación de vida y esa palabra tiene valor en nosotros y la recuerda. Creo que la mayor función del Espíritu Santo es recordarnos la palabra, la enseñanza de Jesús en nuestras vidas, en el momento adecuado. Déjame concluir la palabra y el mensaje del día de hoy. Te hablé de 3 conceptos teológicos más o menos profundos, pero que lo hemos mirado
solamente para mencionarlos, del capítulo 2, que hablan del carácter, de quién era Cristo y de lo que iba a ser su ministerio. Primero, la preeminencia de Cristo. A Él hay que escucharlo, a Él hay que obedecer, a Él hay que mirar, hay que hacer, como dice María, todo lo que Él nos diga, mi amado hermano, todo lo que el Señor nos señale. Es necesario que tú conozcas, que aprendas a escuchar la voz del Señor, que te pongas en las manos de Dios a través de la oración, de la intermediación delante del Señor, para que puedas saber lo que Dios quiere que hacer, porque Dios quiere hacer señales para que crean que Él es el Hijo de Dios. Y quiere que tú seas parte de esta experiencia. Pero tienes que escuchar la voz de Dios para hacer la voluntad del Señor. Segundo, el celo de Jesús por la comunión con el Padre. Amado hermano, donde tú y yo no podemos ser obstáculos para que otros puedan tener comunión. A veces nos queremos levantar porque tenemos la razón, porque así es lo correcto. Nos levantamos dogmáticos, nos levantamos intransigentes, nos levantamos faltos de amor por el más débil, para que pueda tener, ¿no es cierto?, comunión con el Padre. El pastor Gerson nos invitó durante las 4 predicaciones a hablarnos de los encuentros con Jesús. Cada encuentro nos enseñó, nos habló, ¿no es cierto?, del valor, de la posibilidad de encontrarnos. Me gustó el de los amigos. Ser un facilitador para que otro reciba de la gracia del Padre y no un obstáculo en aquella jornada. Y en tercer lugar, guardar, atesorar la palabra de Jesús para el momento, ¿no es cierto?, en que la necesitemos en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos la recuerde. Llegará ese día. Pero para eso tú tienes que tener el valor, la humildad de escuchar la palabra de Dios, aunque no la entiendas, aunque no tenga sentido. Pero pon tus sentidos, tus oídos espirituales atentos a cada palabra de Dios, a cada voz del Señor que se entrega, aunque no te haga sentido, porque llegará el momento en que te acordarás y tendrá sentido. Y dice el texto, y creerás. Tu fe se afirmará, se confirmará, porque la palabra de Dios se hizo vida en tu vida. Que Dios nos bendiga, mis amados. Una linda semana. Doy gracias a Dios por el placer de volver a exponer su palabra junto a usted. Que el Señor nos acompañe en este caminar y que el Señor nos regale una semana llena de bendición, de gloria a su nombre y de aprendizaje de su palabra. Amén y amén. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal.
sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Muy bien, ya terminamos, ¿no es cierto? La predicación, ahora la alabanza que acabamos de escuchar, y ahora te invito a que terminemos este culto. Démosle gracias a Dios por todo lo que vivimos en el día de hoy. Yo espero que la palabra del Señor haya hablado a tu corazón y que esta palabra te haga sentido a tu vida de manera especial. Quiero pedirte que no olvides, que lo vuelvas a revisar. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden decir del texto, pero quise salvar esas 3 ideas que mencioné. Quiero que no te olvides, ¿no es cierto?, que por sobre todas las cosas lo más importante es escuchar y hacer lo que Cristo nos manda, la preeminencia del Señor. Que no seamos obstáculos para que otros adoren al Señor. Y en tercer lugar, que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos la recuerde cuando sea necesario para nosotros. Amén. Así fue. Espero que tengas una linda semana, que Dios te pueda bendecir. Inclina tu rostro para orar a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por compartir con mis hermanos este tiempo de adoración y de alabanza. Bendiga usted sus vidas, Señor, yo se lo ruego. Acompáñelos, Señor, durante esta semana. A los que están enfermos, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, de que tú extiendas tu mano de sanidad. Señor amado, restaures y levantes, Señor, sus vidas. Te pido también de la misma manera, Señor amado, de que tú les acompañes, Señor amado, con gracia, Señor, a cada uno de ellos. Perdona, Padre mío, Señor, nuestras ofensas y pecados delante tuyo. Y ayúdenos, Señor, a dar testimonio de ti, Señor, como hijos tuyos. Que tengamos una semana de victoria. Bendice a nuestros niños en su proceso de aprendizaje, ahí frente a los computadores, a las pantallas, Señor, que los tiene agotados ya al ir terminando este semestre. Te ruego, Señor, de que tú los acompañes. De la misma manera ruego que bendiga a los que salen a trabajar cada día, Señor, y a las que quedan en casa. Acompáñalas, Señor. Sustenta a nuestras hermanas y que podamos buscar día tras día, Señor amado, tu nombre glorioso, Señor amado, para poder de esa manera edificar nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. Por Jesucristo ruego tu bendición, tu provisión y cuidado sobre cada familia de la iglesia de Hortensias, hoy y siempre. Amén y amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una linda semana, que la gracia del Señor siga junto a usted y pueda usted seguir mirando cada día. La hermana Marcela le envía un verso devocional. Esa es una invitación nomás para que usted pueda seguir leyendo la palabra de Dios, para ayudarle a comenzar el día con una palabra del Señor, pero para que también ore, para que también llame a sus hermanos, para que estemos en una correcta y una adecuada comunión con nuestro Padre Celestial. Así es que muchas bendiciones, linda semana, éxito para todos, la gracia del Señor inunde nuestras vidas. Amén y amén.